You're fired. Get out. Get out. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Vamos a ayudar a sanar a nuestro país. Fue la frase del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Pacificación? ¿Una amenaza o una advertencia? Tiemblan algunos, otros celebran. Es el tema de análisis hoy aquí en Impolitic, donde nuestros entrevistados o invitados darán tarjeta roja a quién en segundos. El 20 de enero de 2025 tomará posesión el presidente electo Donald Trump en los Estados Unidos. Pero más allá se preguntan qué va a pasar en ese país, cómo funcionará la economía, qué pasará en las relaciones internacionales o el resto del mundo. Nuestros invitados para analizar este tema, el coronel retirado del Ejército, Luis Villamarín. Bienvenido, coronel. Muchas gracias, Alexander. Muy amable por la invitación. Y un saludo para Orlando. E igualmente, el analista político venezolano Orlando Goncalves. Bienvenido, señor Goncalves. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Saludos al coronel Villamizar. Help our country heal. Vamos a analizar la primera frase que escuchamos luego del triunfo, que dice textualmente: vamos a ayudar a nuestro país a sanar. ¿Qué interpretación le damos de esta frase, coronel? Que es una de las frases más de los políticos de turno, ¿no? Y Donald Trump es un artista en eso. Un día dice una cosa, otro día hace otra cosa, que es la impredecibilidad que lo caracteriza. Entonces, pues ya asume la posición que no está en campaña y que ya es electo y tiene que tomar otras actitudes y otras conductas. Señor Goncalves, ¿una amenaza, una advertencia o reconciliación, pacificación con el resto del mundo? Yo coincido de alguna manera con el coronel Villamizar. Yo creo que la victoria de Donald Trump es un poco más profunda y que esa frase es simplemente una frase bonita, porque ganó una propuesta programática, gana una manera de entender la vida en donde los adversarios son enemigos, donde la realidad es una creencia, el Estado es un lastre, la vida es una competición descarnada y sin contrapesos en la que el mérito no define el éxito. Gana un estilo y un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva, descompleja de relaciones con los demás, en donde el insulto y el mote hiriente sencillamente sustituyen a los argumentos y la razón. Me parece que es una frase bonita, simple y llanamente. Se olvida y queda atrás una condena penal, 4 inculpaciones, todo borrón y cuenta nueva, coronel. Pues afortunadamente para Trump y desafortunadamente para el sistema de justicia en Estados Unidos, mientras sea presidente, tiene todas esas inmunidades, y ya vimos que siendo expresidente se salió con la suya y con las trapacerías de los abogados que lo han defendido, pero es que realmente en la contraparte no había nada. No había nada. Entonces, el triunfo era casi cantado, y con esa polarización tan terrible que está Estados Unidos, pues no solamente que va a polarizar la parte política, sino la parte jurídica, y terminará él, como han dicho muchos, condonándose las penas que tiene. Señor Goncalves, ¿qué es lo que hoy más le preocupa a usted de esta elección en los Estados Unidos? Bueno, me preocupan muchas cosas, entre otras las que ya mencioné al principio, sobre todo porque ganó el miedo, ganó la rabia, perdió la confianza colectiva y el incluir al nosotros. Ganó una verdad, mi verdad, la de Donald Trump, y pierde la verdad en general. Y me preocupa mucho el dúo que se formó con el señor Elon Musk. Estamos hablando de mucho poder concentrado, de mucho dinero concentrado, y la verdad es que ambos son dos personas sin escrúpulos. Me parece que estamos yo tengo varios años, 5 años, hablando de que estamos ante un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era, y me parece que este triunfo de Donald Trump y de su
coequipero Elon Musk acelera este cambio de era y estamos transitando hacia el autoritarismo definitivamente. Sin embargo, lo que vemos hoy es una estabilidad en el mercado, las bolsas bien, buen comportamiento, el dólar comportamiento, de forma tal que diría que ustedes son muy escépticos frente a eso. Quizás el voto que se dio es por la seguridad, la confianza y la credibilidad en una mejoría en la economía que no se traía como en el caso de Biden. Es que me parece, Alexander, que aquí se está presentando un problema parecido al de Colombia. La política ha andado mal, pero la economía más o menos ha andado bien. Y entonces aquí podría estar ocurriendo lo mismo. Y el repunte de las bolsas y del dólar que usted dice, pues es la confianza que siente el país, que no hubo la violencia que se preveía si perdía a Trump. Pero es que el problema que deja el gobierno del señor Biden es que también ha echado candela o gasolina al fuego, porque la campaña de Biden o de la señora Harris fue muy pobre en argumentos. Es que si usted la reduce, si usted la resume, se reducía a 4 puntos. Primero, salir a echar chistes y sonreír con la gente. Segundo, decir que Trump era el peor presidente del mundo. Tercero, que Biden era el mejor presidente del mundo y que ella le debía todo a Joe. Y cuarto, que prometía prosperidad. Y resulta que no prometer cosas concretas le facilitó al señor Trump, que es muy hábil, que tiene ya la experiencia de meterle la baza, y calculó qué le servía y lo hizo. Entonces, en síntesis, la economía reaccionó, pienso, en este momento, el primer día, más porque no se presentaron los disturbios, la violencia que se preveía que iba a pasar si las elecciones daban un resultado adverso. Algo de lo más preocupante son los migrantes. Muchos de ellos estarán pensando, ¿se va a cumplir la advertencia que hacía Donald Trump como candidato? Señor Goncalves, muchos de sus paisanos los veremos otra vez de vuelta. No estoy claro en eso. Me parece que ese plan de deportar a millones es absolutamente irreal. Cuando tú ves que el 54% de los hombres latinos votaron por Donald Trump, cuando tú ves que el 52% de las mujeres blancas votaron por Donald Trump, el 59% de los hombres blancos votaron por Donald Trump, la pregunta es, pero ¿realmente la narrativa que ha usado Trump y que han usado otros mandatarios en otros países contra los migrantes funciona políticamente? Pero la realidad del asunto es que cuando tú ves el índice delictivo de los países, el 94, el 96% de los delitos los cometen los locales, pero lo escandaloso son los migrantes. A mí me parece que esa amenaza de Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes, no hay manera financiera, técnica, logística de deportar a millones como él pretende hacerlo. Aquí cabría una pequeña controversia, si me lo permiten los dos, de hablarlo porque hay en el ojo de la seguridad de ese país está lo que está ocurriendo con el Tren de Aragua. La presencia que uno diría a Estados Unidos, con tal blindaje, con tales poderes de autoridad, no debe haber ingresado a ellos. Y ya los ve. Donald Trump no ve con buenos ojos esto. El Tren de Aragua, perdón, coronel, el Tren de Aragua se ha vuelto muy famoso y reitero, como retórica política, como narrativa ha funcionado. Ahora, pongo el ejemplo de Colombia. El Tren de Aragua está en Colombia. Ahora, el Tren de Aragua... Pero no podemos comparar Colombia con Estados Unidos, señor. Pero es que el Tren de Aragua es más poderoso, genera más conflicto que las disidencias de la FARC, que el ELN. No, pero como narrativa política es interesante. Y entonces eso es lo que están haciendo. A la final yo creo que, repito, ese plan de Donald Trump, que además ha sido un enunciado, voy a deportar a millones de inmigrantes, eso no va a funcionar ni va a suceder. Coronel,
Pues mire, en otro medio nos preguntaban y contestábamos lo mismo. El señor Trump se caracteriza porque habla mucho y hace poco. Durante su gobierno prometió un montón de cosas contra las FARC, en campaña inclusive, contra las FARC, contra Maduro, contra los dictadores, y cuando llegó al poder, pues no hizo mayor cosa. Y Maduro se sostuvo con su narcodictadura en Venezuela, creció el cártel de los soles. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta de las deportaciones, no, Estados Unidos tiene cómo hacerlo y lo hace si quiere, porque lo han hecho muchas veces y en el gobierno de Obama deportaron a 3 millones de personas y el de Biden no es que se haya quedado atrás, son demócratas. Aquí el punto es que se ha utilizado tanto por los demócratas, porque recuerde que hace menos de un mes el señor Biden logró la publicación de una ley para las armas orientada precisamente a que no lleguen a esos grupos. Se le ha dado una narrativa muy grande al Tren de Aragua y se le ha subido de tono, pero ahí claro, la Mara Salvatrucha es mucho más poderosa en Estados Unidos. Ahora, respecto a los inmigrantes, pues hay una contradicción, porque muchos de los grandes empresarios de Estados Unidos tienen a mucho indocumentado, que le dicen ilegal, que es una palabra despectiva, trabajando en sus empresas. Entonces, si comienza a deportarlos a todos, pues se le va a afectar la economía, porque no va a haber quien recoja las papas en Ohio, ni las mandarinas en la Florida, ni quien vaya a lavar los baños en los McDonald's, ni quien vaya y limpie las calles en el invierno. O sea, él tiene que medir eso. Pero vuelvo y repito, el problema de Trump es que un día dice una cosa, otro día dice otra, y es un artista, igual que Petro, y se parecen en eso mucho, de armar un escándalo para tapar otro escándalo. Ok, vamos a entrar haciendo un mapeo por el mundo y claramente vamos a empezar con el vecindario, México, violencia y paso por la frontera. ¿Qué va a pasar con esa relación con Claudia Sheinbaum? Pues veo que con Claudia Sheinbaum ya Trump le lanzó el primer piropo de esos al estilo de él, y ella le contestó con el mismo argumento de la politiquería. Pero mientras Estados Unidos y México mantengan esa relación tensa, en que Estados Unidos quiere verlo como un subalterno que le debe resolver los problemas de la frontera y otros problemas de seguridad, y que eso le corresponde a México, y que ahí les enviamos dinero o los ayudamos con inteligencia, no va a evolucionar mucho. Y mientras en México sigue ese complejo de inferioridad y esa metida de esa idea torticera y izquierdosa de que Estados Unidos es el satán del mundo y que nos ha hecho mucho daño, pues la culpa es de los políticos mexicanos. Entonces ahí seguirán en ese mismo, y sinceramente, Alexander, no veo mayor cambio en la misma dinámica que ha habido todo el tiempo: necesidad económica, migración por la frontera ilegal por toneladas, críticas, que se hace una inversión, que no se hace, que Trump dice que les va a aplicar aranceles, que no se los aplica, que se los aplica, y ahí se le van a pasar los 4 años de Trump y lo que le queda del gobierno de la señora Claudia. Muchos estarán diciendo, ay, le tocó el momento y la hora a Nicolás Maduro. ¿Qué dice el señor Goncalves? ¿Le tocó o no le tocó? ¿Se va o no se va? ¿O sencillamente el petróleo hará que las relaciones sean fluidas? Mire, la política en los últimos años, en vez de estar pendiente de los principios democráticos, se ha vuelto fundamentalmente de intereses. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Qué me interesa como país? ¿Me interesa el petróleo de Venezuela? Pues veré qué hago y cómo sostengo. Y como bien lo dijo el coronel hace un momento, o sea, el presidente Trump estuvo 4 años en la presidencia y no pasó nada con Maduro. Es absolutamente incierto. Pudiera arreciar las sanciones contra algunos funcionarios, pero a la final lo que va a mandar son los intereses y los negocios. Ok, Colombia, coronel, aumento de cultivos ilícitos o áreas sembradas, eso pone con mayor preocupación porque es posible una desertificación por parte del gobierno de Donald Trump, ¿o no? Pues mire, es que aquí el tema es que el problema es nuestro, que necesitamos un canciller de peso y no lo tenemos. Nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido. Colombia no ha tenido cancilleres de peso, y menos frente a Estados Unidos. Y los embajadores nuestros también han sido muy livianitos allá, más bien dados al elogio y a que son amigos de los demócratas, de los republicanos, que tienen contactos en el Congreso, pero nada se ve serio. Y entonces, mientras Colombia no negocie de Estado a Estado con la seriedad que corresponde,
vamos a ver la misma reiteración de lo que le hizo Trump a Duque, que lo llevó allá como si fuera un subalterno a regañarlo y advertirle que si no hacía tal cosa, suspendía el Plan Colombia, suspendía las ayudas, como si el problema fuera de Colombia. Si Trump lo ha hecho con la OTAN, que están más o menos al mismo nivel, los países del primer mundo, no vemos ningún cambio. Ahora, nos parece que hay mucha calentura de pandemia, que Trump va a venir a sacar a Petro y que ahora ahí se acabó la izquierda en Colombia. Eso no lo va a hacer, ni le conviene. Además, porque seguramente usted va a preguntar enseguida por problemas más prioritarios que tiene Estados Unidos, que son Ucrania, y Rusia, y Israel y la misma Taiwán. Entonces, probablemente eso seguirá en segundo paso y con un funcionario de segundo nivel de la Secretaría de Estado seguirán manejando aquí, como nos han visto, como repúblicas bananeras, así no queramos aceptarlo. Ya me estaba adelantando, coronel, y es precisamente eso. El presidente advirtió, el electo, que iba a reducir ese presupuesto destinado a la guerra en Ucrania. ¿Qué puede pasar en esa pelea con Rusia? ¿Se baja o no se le baja el nivel y la tónica de discordia? ¿Qué dice, señor Calves? Yo creo que hay antecedentes claros. Cuando él estuvo en la presidencia en su primer periodo, él varias veces dijo, nosotros no tenemos por qué estar en la OTAN, eso está del otro lado del Atlántico, eso es un problema de los europeos, no es nuestro. Y la pregunta que yo me hago es si eso no ayudó a envalentonar al señor Putin para invadir Ucrania. Él dice que va a resolver la crisis de Ucrania en 24 horas. Y es muy sencillo, si le corta el suministro de dinero y de material bélico a Ucrania, Ucrania probablemente caiga de manera muy rápida. Y fin del problema, logré la paz, así como lo hizo en Afganistán. Nos salimos de Afganistán y además lo negoció, pero dejó para fecha de salida en otro periodo. Le tocó a Biden salir de emergencia de Afganistán y ahí tenemos el desastre que es hoy Afganistán. La preocupación que en lo personal a mí me genera es que si va por esa actitud y si definitivamente intenta cederle el paso al señor Putin, lo cual él varias veces ha dicho que admira al señor Putin, tenemos un problema porque el desbalance en la geopolítica mundial comienza a alterarse dramáticamente. ¿Qué impide, por ejemplo, si eso sucede, que China termine de adueñarse de Taiwán? ¿Cuál es el problema? ¿Y se va a meter Estados Unidos en ese problema? No, porque algún negocio privado habrá hecho el señor Trump y el señor Elon Musk y pasará a mayores, no pasará a mayores. Pero lo grave de todo esto es que entonces Europa queda demasiado debilitada. Hoy día están en un enredo terrible por seguirle la corriente a los Estados Unidos. Alemania, por ejemplo, no tiene gas, no tiene petróleo y tiene una crisis industrial enorme, lo que ha llevado a que tengan una crisis económica sin precedentes. Entonces, para mí, el autoritarismo está avanzando. Esto permitiría una posición endeble de los Estados Unidos con Ucrania, permitiría el avance del autoritarismo de Putin, permitiría el avance del autoritarismo en China sobre Taiwán, y esto generaría una epidemia en el mundo y estamos ante la muerte de la democracia como la conocemos hoy y el avance del autoritarismo, y ya veremos qué pasa después. Entre otros de los temas fuertes del coronel es Medio Oriente, y aquí uno ve o espera que haya una postura muy clara del presidente electo frente a la situación de Israel y Palestina, Medio Oriente. ¿Qué dicen, coronel? Mire, Alexander, así como decíamos que Colombia ha tenido el problema de que su diplomacia exterior ha sido pobre, pues durante el gobierno de Trump, el primer gobierno, hubo muchos altibajos y fue realmente pobre. No fue la suficiente que requiere el mundo, porque Trump lo que hizo fue aislar a Estados Unidos de la política exterior y la metió en problemas. Ya había comenzado un problema grave, porque Obama tampoco fue la excepción.
se hizo el griego, se hizo el gringo, miró para otro lado y no actuó, por ejemplo, en Siria, que tiene mucho que ver con los conflictos que ocurren allí. Luego se desató esta guerra de Israel y Palestina, que cada vez adquiere ribetes peores y que tiene ya un compromiso grande de Estados Unidos que muy difícilmente el señor Trump puede dar pie atrás, además porque tiene una cercanía tanto ideológica como procedimental con Netanyahu. Y ayer Netanyahu, celebrando anticipadamente las elecciones de Estados Unidos, destituyó al ministro de Defensa, que era el único que le ponía la cortapisa. Así es de que el escenario está cada vez más candente. Nada de raro tiene que en este mes y medio antes de la posesión de Trump, Netanyahu actúe violentamente contra Irán y que se desate un conflicto mayor del cual Estados Unidos no puede dar pie atrás y llegará, así como Trump hipotecó lo de la salida de Afganistán a Biden, ahora Biden le va a hipotecar esta guerra de la cual no se va a poder retirar tan fácil. Coronel, de una vez vamos a aprovechar, vamos a hacer una lista de los 3 ganadores con este resultado electoral. ¿Quiénes son los favorecidos con este triunfo de Donald Trump? Para mí, Rusia, en primera medida. Okay, Rusia Rusia gana muchísimo. ¿Quién más? En segunda medida, esos supremacistas blancos de Estados Unidos que creen que el mundo comienza en Estados Unidos y termina allá en los estados blancos. Y en tercera medida, ganan los populistas del mundo porque fue un triunfo del populismo. ¿Y los suyos, señor Goncalves? ¿Quiénes son los ganadores? En primer lugar, Elon Musk, sin duda. Entonces va a acrecentar su poder y su fortuna y su incidencia en la política. En segundo lugar, me parece, coincido con el coronel, Rusia y los supremacistas y los populistas. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, el otro gran ganador de esto es la mentira, la infamia y el insulto. Ahora, los perdedores, y arranco con usted, señor Goncalves, los 3 perdedores de esta contienda. Pienso que Latinoamérica es una gran perdedora porque Estados Unidos no va a mirar ni va a hacer nada. Eso como primer punto. Como segundo punto, la verdad y la justicia y el equilibrio de poderes y los contrapesos me parece que van a estar muy, muy, muy afectados. Y como otros perdedores, creo que Ucrania y Taiwán van a perder mucho. ¿Y los suyos, coronel? Nos parece que en primera medida pierde Ucrania, es el más evidente por ahora. En segunda medida pierde la mesura y la ONU queda más relegada todavía de lo que no ha podido hacer porque no tiene la claridad, y es que no la ha tenido. Hace rato que la ONU no tiene peso. Y en tercera medida pierde la forma de hacer política, porque entonces le está dando un mensaje al mundo que lo importante no es lo que se va a hacer en el gobierno, sino lo importante es la forma de hacer campaña, que infortunadamente es muy arraigada en nuestros países. Tenemos la forma como gana, utilice lo que utilice, lo importante es ganar, el todo se vale. Y este señor lo demostró que se puede. En el Congreso, como quedó formado, incluso porque tenemos un senador ahora, colombiano, ¿no? Hermano del ex embajador Moreno. ¿Qué le va a representar a Trump? ¿Le va a tener fácil o no? No tiene mayoría en ambas cámaras. Y además con su estilo de chantaje, el Partido Republicano no pudo ponerle freno. Así que ahora menos freno le va a poner. Pues sí la va a tener fácil en el sentido de que el Congreso trumpista, no republicano, inicialmente va a tener éxito. Pero en lo personal nos parece que en 2 años estará muy desgastado, no tendrá la salud y el Partido Republicano tendrá que renovarse. Y la misma esencia lo va a hacer que vaya perdiendo todo ese impulso y probablemente ni termine el gobierno, que puede ocurrirle algo grave con la salud, o si lo termina en pésimas condiciones. Y si el Partido Republicano no se reorienta, reenfoca, perderá las elecciones del año 28. Coronel, lo está haciendo muy apocalíptico. El hombre tiene 78 años, se ve muy vigoroso, es líder. Sí, pero usted vio a Biden, también era muy vigoroso, tenía mucha experiencia, pero es que la edad pasa factura, Alexander. Vamos a llegar ya al final, entonces vamos a ir definiendo a quién le damos esta tarjeta roja según su ideología política. Señor Goncalves, ¿a quién se la asigna? Bueno, se la asigno al Partido Demócrata.
Partido Demócrata no entendió que Biden debió ser un presidente de transición y debieron comenzar a buscar una figura relevante al inicio del gobierno del presidente Biden. Usted, coronel, ¿a quién le regala la tarjeta roja? A los partidos políticos del mundo, Alexander. No tenemos en este momento partidos que formen líderes estrategas. Al contrario, tenemos partidos que promueven todo tipo de populismos y gane. Lo importante es ganar a como dé lugar. Perfecto, y ustedes, las invitaciones también asignen esta tarjeta roja a quién, a través de nuestras redes sociales, y nos vemos en la próxima en InPolitic, Política sin Censura.